Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. El segundo proceso constitucional está en plena marcha. La Comisión de Expertos está trabajando en una propuesta de constitución y mucha atención. El domingo 7 de mayo, los chilenos y chilenas vamos a participar de una nueva elección y el voto será obligatorio. ¿Qué vamos a elegir? A los 50 consejeros y consejeras constitucionales de todo el país que van a revisar la propuesta de texto constitucional redactada por la Comisión de Expertos. Hoy conversamos con el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Andrés Tagle, está con nosotros, así que le damos la bienvenida y como siempre muchas gracias por conversar con las regiones de Chile, Andrés. Bien, pues gracias a ustedes por esta oportunidad. Hay gente que está entusiasmada con este proyecto de una nueva constitución, dicen, otros que se bajaron en el camino y ya no les gusta tanto, pero a la hora de ir a votar, ¿qué podemos decirle a la gente? ¿Qué pasa si yo no tengo muchas ganas de votar y no quiero ir el domingo 7 de mayo? Bueno, nuevamente, como lo fue el año pasado, el voto para el 7 de mayo es un voto obligatorio según lo establece la Constitución, ¿ya? Y al igual como en ese proceso, el CERVEL tiene la obligación de denunciar a los juzgados de policía local las personas que no votan y ellos arriesgan multas que van desde media UTM hasta 3 UTM. Así que la recomendación, salvo que obviamente tengan una causal justificada, como estar fuera del país, a 200 kilómetros de distancia de su local de votación, o enfermedades o cualquier otro impedimento grave, que vaya a votar. Esa es la recomendación. Y que se evite problemas. ¿Cuál es el trabajo que se inicia a partir del momento que una persona no acude a votar? Nosotros tenemos que denunciar a todas estas personas a los juzgados de policía local. Tenemos un plazo de 1 año. Nosotros ya denunciamos entre febrero y marzo de este año a todos los que no votaron, un poco más de 2 millones de personas en los juzgados de policía local respectivos. De ahí viene una tarea de los juzgados de policía local de notificar a las personas, citarlo al juzgado, y ahí presenta su excusa, la puede aceptar o rechazar el juzgado y fijarle la multa. Es cierto que tienen dificultades, pero tienen la obligación legal también de hacerlo. Así que yo espero que los juzgados cumplan con esta obligación. ¿Pero qué pasa con los chilenos que están en el extranjero? ¿Ahí no corre esta obligación? La obligatoriedad no corre, como te decía, para los chilenos que están en el exterior, transitoria o permanentemente. Además, no hay, el 7 de mayo no votan las personas, los chilenos que están en el exterior. No hay votación del exterior, porque esa votación solo existe para el presidente en las elecciones presidenciales, ya sea primaria, primera vuelta, segunda vuelta, y para los plebiscitos nacionales. Y esta elección no se trata de eso. Por consiguiente, no, los chilenos en el extranjero, domiciliados en el extranjero, de acuerdo al CERVEL, no tienen la obligación de votar, y los que estén transitoriamente domiciliados en Chile, pero transitoriamente en el extranjero tampoco, y tienen una justificación. Ellos pueden guardar el pasaporte donde están los timbres de entrada y salida para cuando los cita el juez de policía local demostrarles. Adicionalmente, como te decía, los que estén a más de 200 kilómetros, y se recomienda ese día ir a presentar una constancia al juzgado de policía local. Es una constancia de que está en ese momento, en ese local, no a los juzgados de policía local, me equivoqué, a los retenes, comisarías o cuarteles de carabineros. Y ahí deja una constancia que en ese momento está ahí y por lo tanto está lejos de su local de votación. Eso no lo excusa, igual puede ser citado por el juez de policía local y le tienen que mostrar esta constancia. Y por último, obviamente, todas las personas que estén enfermas, ¿ya? Y que pueden presentar los certificados médicos respectivos. Y la ley generaliza en otra condición o impedimento grave, que por ejemplo puede ser que tenga un accidente de tránsito ese día y debe acompañar a un familiar herido en un hospital o otra cosa por el estilo, digamos, que entra en un rango que el juez calificará si se trata de un impedimento o no. También las personas que tengan que desempeñar funciones en otro local de votación, como el caso de las Fuerzas Armadas y Carabineros, están excluidas porque es un impedimento grave. ¿Y las mujeres, por ejemplo, en caso de embarazo, podrían eventualmente excusarse de ser vocal de mesa? Si tienen un embarazo complicado y por lo tanto un certificado médico,
Es que no pueden, obviamente, no ir a votar, pero tú te cambiaste de pregunta, pasaste Claro, a votar de me mesa. fui a los Y vocales de nosotros mesa porque ya acabamos de conocer, ¿verdad?, la lista de vocales y muchos estarán muy pendientes de esta entrevista y dirán, y a ver, en mi caso, A ver, las excepciones de vocales de mesa son bastante más grandes, están en la ley, ¿ya? Y ellos tienen que, sí, aquí presentar excusa anticipadamente. Y tienen del 17 de abril hasta el viernes 21. Pueden presentar las excusas directamente en las juntas electorales que los nombró como vocales. Las direcciones de las juntas están en la página del CERVEL y ahí las excepciones son mayores. Hay excepciones por edad, desde luego por enfermedad, también embarazo, están exceptuadas también las mujeres que tienen un hijo menor de 1 año y otras más por el estilo que están en la ley. Pero ahí la excusa se tiene que ser presentada en estos días, o sea, entre el 17 de abril al 21 de abril, en las juntas electorales. Se puede hacer por internet, ¿ah? se puede hacer vía online, en el sitio del CERVEL. No, en el sitio del CERVEL encuentran la junta y le pueden mandar mail a las juntas electorales. Perfecto, entonces el correo siempre a la Junta Electoral. Sí, esto estamos hablando de excusas de vocales de mesa. Una cosa es ir a votar, que es una obligación, otra cosa es ser vocal de mesa, y eso impone, por lo tanto, el deber, si yo no puedo ejercer esa labor, de informarlo oportunamente a la Junta Electoral. Quería preguntarle por el padrón electoral, ¿a cuántas personas alcanza hoy día en Chile? Bueno, el padrón quedó fijado en 15.150.572. Es un padrón bastante parecido al del año pasado. Obviamente no tiene los chilenos que están en el extranjero, ¿ya?, que se acercan a 100.000. Y es un padrón que también tiene 1.318.000 electores con la condición indígena. Estos electores que tienen la condición indígena van a aparecer en el padrón de la mesa y van a tener el derecho a pedir, si lo desean, el voto indígena, que es un voto de color verde, donde hay 2 candidatos indígenas, que es lo que tenemos, o el voto de color blanco, que es el general de cualquier elector, ¿ya? Y pueden elegir uno u otro voto, no pueden votar en ambos, tienen que elegir uno u otro, y solo los que tienen la condición indígena indicada en el padrón de la mesa. 15.150.572 personas. Eso es nuestro padrón electoral. Ahora le pregunto, ¿cuántas de esas personas son extranjeros que están habilitados para votar? Sí, un poquito menos de 600.000 de los electores tienen la condición de electores extranjeros, unos 595.739. Casi estamos hablando de 600.000 electores. Y ellos tienen el derecho a sufragio. Son extranjeros que han cumplido unos 5 años de residencia legal en Chile. Claro, y la colonia más numerosa es los peruanos, por ejemplo. Colombianos, venezolanos, es bien impresionante, ¿eh? Sí, bueno, ha crecido mucho esto. Ha crecido fuerte desde el año 2013. Desde que se hizo la inscripción automática, teníamos 127.000 extranjeros habilitados para votar. Y prácticamente en 10 años se han multiplicado por más de 3, digamos, este número. Bueno, esto es la fuerte inmigración que hemos tenido, aunque con 5 años de desfase, porque el requisito es tener 5 años de avecindamiento legal en Chile. ¿Cuántas personas han salido del padrón electoral, han sido inhabilitadas y por qué razones? Las personas salen del padrón electoral cuando fallecen, ¿no? Pero es distinto el concepto de inhabilitados, que son aquellas personas que siguen estando en el registro electoral, pero que no tienen derecho a sufragio por diversas normas. Normalmente son condenas a pena aflictiva o conducta terrorista y acusados a pena aflictiva, a delitos que merecen pena aflictiva, o acusados o personas también que están declaradas por los jueces de letras interdictos por demencia. Y esas personas son aproximadamente unos 270.000 inhabilitados. Son personas que están vivas, digamos, chilenos, pero que no tienen en el fondo derecho a sufragio. ¿Y qué pasa con aquellas personas que durante un largo periodo de tiempo, por ejemplo, no han acudido a votar y tienen avanzada edad? ¿Ahí hay una especie de presunción legal? La ley establece que nosotros podemos, o debemos más bien, eliminar del padrón de cada elección a las personas que cumplen varios requisitos. Primero, tener más de 90 años de edad. Ese es un requisito. Pero adicionalmente tiene que tener
un segundo requisito de no haber obtenido una cédula de identidad o pasaporte en los últimos 11 años. Recordemos que las cédulas tienen validez para un año. Y como tercer requisito es no haber votado en las últimas 2 elecciones generales, ¿ya? Solo si se cumplen los 3 requisitos al mismo tiempo, o sea, nosotros tenemos la obligación de eliminarlo del padrón electoral, ¿ya? La persona continúa en el registro, pero no habilitado para el padrón. Nosotros publicamos esa nómina en el mes de marzo aproximadamente y las personas tenían derecho a reclamar sobre ella. Prácticamente no recibimos ningún reclamo. Se supone que estas personas, digamos, pueden estar muchos de ellos fallecidos, ¿ya? Y por lo tanto están, al no haber retirado carnet de identidad en los últimos 11 años, en el fondo no tienen un carnet vigente, ¿ya? Y por lo tanto difícilmente podrían votar sin el carnet de identidad, digamos, ¿no? O el pasaporte. Me gustaría preguntarle un poco más de detalle. En Chile hay 1.300.000 personas que se identifican como parte de un pueblo originario y en esta elección hay 2 candidatos por los cuales podrían votar. Aquella persona que, insisto, se identifica como perteneciente a un pueblo originario, a la hora de llegar a un local de votación, ¿puede decir, mire, yo quiero este voto especial? Sí, pero tiene que aparecer en el padrón con el derecho a pedirlo. O sea, del padrón de los 15 millones de chilenos hay 1.318.000 electores que aparecen en ese padrón con la calidad indígena, ¿ya? Que tienen la calidad indígena, incluso sale el pueblo originario que pertenece. Esta calidad se ha obtenido primero, bueno, de la calidad indígena que lleva, digamos, el Ministerio de la CONADI, la Corporación indígena, digamos, y que, bueno, obviamente es un instrumento legal para tenerla y que da derecho a ciertos beneficios. Pero a su vez también hay un trabajo del registro civil que puede identificar apellidos indígenas del pueblo originario mapuche, básicamente, ¿ya? Y adicional a eso hay un registro también de becas que se otorgan a personas que tienen la condición indígena. Estos 3 elementos se han juntado para hacer este padrón indígena. Nosotros ya habíamos conformado este padrón para la elección del año 21 de la convención, de los convencionales, y ahora ese padrón se ha incrementado con nuevos datos. Los que aparecían en ese padrón siguen estándolo, pero se han agregado nuevas personas, digamos, y solo ellos tienen el derecho a pedir el voto indígena, si lo desean. No es su obligatoriedad. Pueden pedir el voto, digamos, normal o el indígena, pero uno solo, y pueden votar en un solo voto. ¿Ya? Esto, bueno, es un procedimiento similar al que ocurrió, digamos, el año 2021, en la elección de mayo. Y bueno, y no todas las personas votaron indígenas. Los que tenían la calidad indígena y que fueron a votar, aproximadamente un 55 eligió el voto indígena, pero otro 45 eligió el voto normal del territorio que le correspondía. Tenemos que ir a la pausa, vamos a regresar de inmediato porque tenemos varias preguntas pendientes junto a Andrés Tagle, presidente del CERVEL. Quiero preguntarle, por ejemplo, en la elección del domingo 7 de mayo, ¿se van a mantener las medidas COVID, el uso de mascarilla, por ejemplo? ¿Tendremos que llevar un lápiz pasta? ¿Qué es lo que vamos a elegir, en definitiva? ¿Cuántos, por ejemplo, candidatos resultarán electos por cada región? ¿Hay regiones que tienen más representantes en este Consejo Constitucional? Pausa y regresamos de inmediato, no se vayan. Un colchón siempre ayuda a amortiguar esos meses difíciles. Aporte familiar permanente, un beneficio que llega este año de manera doble para aliviar aún más a muchas familias chilenas. Infórmate sobre el segundo pago en www.aportefamiliar.cl. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Somos las regiones, porque acompañamos el día a día. Celebramos las tradiciones, siempre atentos a las principales necesidades y pendientes del cumplimiento de todas las promesas. En Portavoz Noticias, somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones.
Un colchón siempre ayuda a amortiguar esos meses difíciles. Aporte familiar permanente, un beneficio que llega este año de manera doble para aliviar aún más a muchas familias chilenas. Infórmate sobre el segundo pago en www.aportefamiliar.cl. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Ya estamos de regreso con la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Le damos las gracias al presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Andrés Tagle, por estar con nosotros. A quienes se incorporan a nuestra sintonía, queremos decirle, Andrés, así de entrada, que el domingo 7 de mayo el voto es obligatorio. Así es, efectivamente. Nuevamente tenemos voto obligatorio. Y bueno, y se acaba de establecer en la Constitución que el voto va a ser obligatorio para todas las demás elecciones en el futuro. Y si usted no quiere ir a votar ese día, usted dice, o yo no estoy interesado, por ejemplo, en este proceso, no quiero participar, bueno, me arriesgo a multas, ¿verdad? Y arriesga una multa nuevamente que va desde media UTM, que está como en 63.000 pesos la UTM, a 3 UTM, ya que ya es bastante más caro, son como más de 180.000 pesos. Lo otro que me gustaría preguntarle, bueno, mucha de la gente que lo está viendo dice, ¿pero qué voy a elegir yo? Si ya hay una comisión de expertos que está redactando un proceso constitucional. Bueno, vamos a elegir a 50 consejeros o consejeras constitucionales. Y la gente se preguntará, ¿y cuántos en mi región? Hay 16 regiones en Chile. ¿Cuánto será, por ejemplo, la región de Arica y Parinacota, Tarapacá, en fin, hasta Magallanes? Sí, bueno, es un número variable. Esta es una elección que es igual que los senadores. Entonces, primero es por regiones. Todos los de una región tienen el mismo voto. Y eligen un número variable de consejeros. Hay regiones que eligen 2 consejeros, que a ver, de memoria, obviamente es Arica y Parinacota, es también Iquique, posteriormente es la región de Aysén, la región de Magallanes y la región de Ñuble. 5 que eligen 3. Y hay 4 regiones que eligen 5, que son desde luego Santiago, Valparaíso, la Araucanía y Maule. El resto de las regiones elige 3 cada una. Yo le estaba preguntando antes de la pausa, decíamos, a ver, el domingo 7 de mayo, ¿todavía serán necesarias las medidas anti-COVID, por ejemplo, el uso de mascarilla, el llevar un lápiz de pasta? No se va a exigir a los electores que tengan mascarilla ni otras medidas anti-COVID, digamos, como alcohol gel, etcétera, pero sí vamos a disponer de mascarilla y alcohol gel para los vocales de mesa. ¿Ya? Los vocales de mesa van a tener a su disposición los que lo quieren usar eso, porque obviamente tienen más riesgo de contagio. Los electores no. Y sí se mantiene la exigencia, o sea, del lápiz azul, se sigue votando con lápiz azul, y ojalá lo lleve el elector, y si no lo lleva, le va a proporcionar uno a la mesa. ¿Las personas que tienen alguna discapacidad, las personas mayores, tendrán acceso preferente a los locales de votación? Sí, mantienen el acceso preferente a los locales de votación en todo el horario. La georreferenciación ha ido avanzando todavía más. Ya podremos decir que hemos abarcado una gran parte de nuestro territorio nacional para que aquellas personas que están inscritas, por ejemplo, en una comuna de Chile, tengan el local más cerca de su casa. Hemos mejorado en eso, hemos aumentado el número de domicilios georreferenciados. Ha sido muy importante las personas que han cambiado domicilio en los periodos que se han podido. En el último periodo de cambio que partió en octubre y terminó en enero, alrededor de 800.000 personas mejoraron, actualizaron su domicilio electoral. Porque aquí hay que entender que la georreferenciación se hace con el domicilio que las personas tienen registrado en el CERVEL, en el domicilio electoral. Y ese domicilio puede haber sido muy antiguo y la persona no lo ha actualizado. Entonces nosotros lo vamos a poner en un local cercano a ese domicilio, pero puede él estar viviendo en otro, ¿ya? Ahora, nosotros no sabemos ese otro domicilio que la persona tiene. Hemos subido, como te decía, la cantidad de personas georreferenciadas. Estamos acercándonos más allá del 80% y por lo tanto es bastante más exitoso. Ahora, en las comunas urbanas esa tasa es mucho más alto, aún variable dependiendo de la comuna, pero bastante más alta. Y eso permite que esta asignación funcione bien. Y bueno, ya hemos podido hacer correcciones, especialmente teníamos problemas en algunas comunas que tenían 2 localidades con el mismo nombre, o con nombres parecidos, una calle y el otro era una pequeña pueblito, digamos. Entonces ahí es donde las cosas se confundían. Lo otro que hemos hecho, hemos eliminado
que haya más de una circunscripción electoral por comuna, porque esto de alguna manera nos impedía. Había muchas comunas que estaban divididas en circunscripción electoral y nosotros teníamos que asignarlo a esa circunscripción y podía estar en la circunscripción del lado un local mucho más cercano a donde vivía. Entonces, al liberar esta condición, estamos mejorando todavía la asignación a los locales cercanos. Y por otro lado, hemos aumentado más o menos en 150 los locales de votación y especialmente en zonas apartadas de antes que no tenían votación y tenían que trasladarse a otro lugar. Hoy día estamos colocando locales de votación en ella. Ha habido un esfuerzo importante en menos de un año entre elección y elección. ¿Cuántos locales de votación tendremos a lo largo de todo el país? Estamos llegando como a 2.900 locales de votación en unos 2.700 recintos diferentes, porque en algún recinto físico puede haber más de un local de votación. ¿Y cómo evaluaría usted en general el comportamiento de los vocales? Por ejemplo, ¿les cuesta muchísimo llegar el día antes a constituirse, verdad, a recibir algunas instrucciones, una especie de capacitación, inducción? Pero la mayoría termina llegando al día siguiente a la hora de los cubos, como dicen en el campo, ¿verdad? A la hora de votar, a la hora de constituir la mesa y empezar a trabajar. Sí, bueno, eso sucedió. Los vocales en general se repiten, los mismos de la vez anterior. Esto es porque el nombramiento de vocal que se hace en las municipales y en las presidenciales dura 4 años, ¿ya? Entonces, los que se designaron a finales del 2021 en la elección presidencial siguen vigentes, por así decir, durante 4 años. Entonces les tocó el plebiscito y les va a tocar principalmente esta elección. Hay cambios, pero son muy pequeños esos cambios, ¿ya? La mayoría de ellos se mantienen. Son vocales que tienen experiencia, eso es muy bueno. Y como tú dices, bueno, puede que no lleguen el día sábado anterior a la elección, pero sí la obligación de todos modos es llegar el día domingo, ¿ya? Especialmente en este caso cuando tienen conocimiento de cómo funciona. Para la gente que todavía tiene dudas y dice, pero es que, ¿qué tengo que ir a votar? Bueno, es bien interesante lo que usted explicaba. Esto es una especie de elección espejo respecto de una elección senatorial. Vamos a tener 50 consejeros y consejeras. ¿Se estará preguntando la gente también, aquí va a operar la paridad, por ejemplo? Sí, hay una norma de paridad. Bueno, los candidatos aquí van por lista y se ha aplicado el sistema que se llama el método de Don para determinar los electos, digamos, igual como, bueno, se ha venido haciendo en las elecciones anteriores. Pero tú tienes razón, hay una norma adicional de paridad que permite a que los electos terminen siendo 25-25. Es una norma que va cambiando a la lista menos votada, digamos, en las circunscripciones donde obtuvo menos votos y hay un método recursivo con el objeto de que finalmente se llegue a que la composición total sea 25 hombres, 25 mujeres. Los cambios se producen siempre al interior de una lista, ¿ya? O sea, no es posible que una lista pierda por la paridad de cargos en beneficio de otra lista. A mí me gustaría que le contara a la gente que nos está viendo de Arica, Magallanes, Andrés Tagle, cómo se va a desarrollar esa jornada de domingo 7 de mayo, por ejemplo, a qué hora tendremos los primeros resultados. No es una elección en general tan compleja, ¿verdad? Porque son solo 50 personas. Tenemos una tradición que nos enorgullece de procesos transparentes, bien informados y terminamos en pocas horas sabiendo los resultados. Y bueno, aquí va a ser un poco similar a las anteriores, no tan rápido como el plebiscito, porque el plebiscito, bueno, eran 2 opciones, entonces claro, la digitación es más corta. Ahora tenemos en algunas partes 30, 31 candidatos, ¿ya? Entonces hay que digitar actas de escrutinio con 31 valores y no con 2. Eso demora un poquitito más, pero sí, vamos a tener entre las 9 y las 10 de la noche un resultado bastante cercano al final, digamos, por así decir, y probablemente a esa hora de la noche estén determinados los ganadores. Ya, o sea, usted dice alrededor de las 10, 10 y media de la noche ya sabríamos más o menos cuáles son las 50 personas. No vamos a pasar de esa hora en que ya no vamos a tener un resultado más o menos definitivo. Es así de probable. Nosotros, mira, no nos ponemos plazos, pero desde los locales de votación se digitan las actas, ¿no? Entonces un local de votación tiene aproximadamente en promedio unas 20 mesas y hay que digitar esas 20 actas de cada una de las mesas. Es un rato rápido. Y a la medida que le van llegando, las va digitando. Puede que se la acumulen un poquitito, digamos, porque la velocidad de la digitación, pero eso así se hace.
Y en la medida que nosotros tengamos los datos de esas actas que se transmiten obviamente por vía electrónica, inmediatamente nosotros damos a conocer los resultados. Nosotros no retenemos información. Yo creo que tenemos que sacarnos el sombrero los chilenos con el servicio electoral que tenemos, con el trabajo que han tenido. Han sido años muy, muy intensos. Yo creo que usted nunca imaginó que iba a tener tanto trabajo como el que ha tenido estos años. Hemos sido testigos de una actividad política muy intensa, de muchas votaciones. Y en ese sentido, bueno, primero felicitar a su equipo de trabajo, al equipo de trabajo que usted encabeza ahí en el servicio electoral, a todos por la transparencia, por el orden, por estar siempre dispuestos a conversar y aclarar las dudas. Pero le pregunto desde la otra vereda, ¿en qué podemos ayudar los electores a llevar adelante todos estos procesos de la mejor manera posible? Yo creo que la primera, a informarnos, ¿verdad? Nuestro primer llamado a informarnos siempre. Es muy importante informarse, cumplir con la obligatoriedad de ir a votar, digamos. Ojalá nos repitamos la cifra de 13 millones o la superemos. Y es muy importante también que quienes sean designados vocales cumplan con ese deber cívico, esa carga pública, que si bien tiene una remuneración, a algunos puede no serle suficiente, pero el país lo necesita, la democracia lo necesita. Es básico la función que realizan los vocales de mesa, también los delegados de la Junta Electoral, que son los jefes y sus ayudantes, para que todo este engranaje funcione tan bien como ha funcionado en las elecciones anteriores. ¿Cuáles son por estos días sus principales preocupaciones? Yo estoy en este momento más bien viendo temas de la nueva constitución, digamos, que me citan ahí en la comisión mixta todavía, digamos, aunque la versión definitiva la va a tener la comisión, digamos, que vamos a elegir, digamos, el Consejo Constitucional que vamos a elegir. Pero no, la organización de elecciones está funcionando bien y no tenemos mayores preocupaciones, digamos, en estos momentos de que todo salga correctamente. ¿Y la seguridad? ¿Le preocupa un poco la seguridad de la jornada electoral ese domingo 7 de mayo? ¿O cree que están dadas las condiciones para que todo se desarrolle en total calma, en respeto de unos por otros? Mira, la seguridad está entregada, como tú bien sabes, a las Fuerzas Armadas y Carabineros. Ellos cumplen una labor encomiable de estar presentes en todos los locales de votaciones. Esta vez va a ser así. Pero a su vez yo confío en la ciudadanía chilena, digamos. Nunca hemos tenido ninguna elección, un incidente de importancia que impida que la gente pueda sufragar, digamos, o hechos violentos contra las mesas de votación o los vocales y los candidatos. Y espero que una vez más esto se mantenga esta tradición, digamos, ¿ya? Aún en la elección, ¿te acuerdas? De mayo del 2021, en 2 días, con custodia de los votos, la jornada fue excelente, digamos, y no hubo ningún problema. Así que, bueno, una vez más, nuestro deseo es que sea así. Y si la gente que nos está viendo necesita más información, ¿a dónde puede acudir, por ejemplo? En la página cepel.cl está toda la información y especialmente, digamos, en la consulta de datos electorales. Es muy importante que todos los electores pinchen la consulta de datos electorales en la página del CERVEL, sepan su mesa de votación, su local de votación y desde luego si ha sido designado vocal de mesa, en cuyo caso, o miembro del colegio escrutador, también es una función que se hace el día siguiente de la elección y es su obligación el concurrir a esa función. Y no hacerlo a última hora, porque después se quejan que la página colapsa, en fin, hacerlo con la debida anticipación, anotar los datos, fotografiar la página, ¿verdad?, de frente ahí al computador, o hacerle un pantallazo al celular y tener los datos a mano para ese día no perderse. Sí, la página no ha colapsado, ha sido capaz de resistir toda la consulta. Ahora, obviamente es mejor que la persona, una vez que consulte, guarde sus datos. Nosotros tenemos más consultas que los electores, digamos, pero RUT diferente, no tanto, digamos, ¿no? Bueno, la vez pasada más de 13 millones consultó, así que consultó más gente que la que votó. Estoy hablando de RUT diferentes, muchas personas consultaron más de una vez. Ahora anotar o sacarle la foto, como tú bien dices, para no consultar 2 veces. Y también yo diría hacer la consulta por las personas mayores, a las personas que no se manejan en la tecnología, etcétera. Ojalá la gente joven pueda ayudar al resto. Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, le mandamos un abrazo y muchísimas gracias por conversar nuevamente con las regiones de nuestro país. Mucho éxito. Bueno, gracias a ustedes, pues.
Gracias, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Un abrazo y hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.